Así es, vamos con lo más importante. Hasta el momento, el Instituto Nacional de Migración separó ya de sus cargos a 200 agentes, quienes enfrentan procesos de sanción por violación de los derechos humanos, mientras que otros 40 fueron procesados por la vía penal. Y esto es resultado de un examen de control de confianza al que fueron sometidos 1.200 agentes a raíz de las denuncias presentadas por migrantes centroamericanos que han sido secuestrados. Hasta el momento, 6 agentes permanecen arraigados. Y durante la sesión de la Comisión Permanente, senadores del PRI van a pedir a la PGR, la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Nacional de Migración agilizar las investigaciones en contra de los agentes migratorios que presuntamente colaboraron en el secuestro de decenas de indocumentados en Tamaulipas. Informes de derechos humanos revelan que desde 2009 el gobierno federal tenía conocimiento de la colaboración de estos funcionarios con las redes del crimen organizado dedicadas al secuestro de indocumentados. En un testimonio, una mujer relató que cuando viajaba junto con su hermano rumbo a la frontera con los Estados Unidos, agentes migratorios los hicieron descender del autobús en Tampico, los trasladaron a oficinas del instituto y posteriormente fueron entregados a un grupo de plagiarios. Saliendo de Tampico para Carrenoso, en la caseta esa que hay, donde piden papeles, a mí me agarró ahí, me bajó migración federal, a los dos con mi hermano, y de allí, ahí los subieron y a medianoche los fueron a dejar en una calle oscura, y allá los subieron en unos carros y los llevaron encerrados a una casa. Y ahí nos tuvieron 9 días, estuve yo hasta que pagaron por nosotros, pero a mi hermano lo golpearon. A mí me ayudaron, pero no me ayudaron, sí. Y a mi hermano lo golpeaban porque querían que aflojáramos números de teléfono para pedir rescate por nosotros. Y para conocer más sobre el análisis de esta problemática nos comunicamos con Enoé Uranga. Ella es secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes y muchas gracias por esta llamada, por tomarla. Un gusto saludarte, Gabriela, totalmente a tus órdenes. Bueno, pues quisiéramos conocer en principio cuál es el diagnóstico que ustedes tienen sobre todo este problema que han obtenido a través de sus investigaciones, de información recabada hasta el momento. La situación que vivimos en términos de migración en el país ya es simplemente la más grave del planeta. Estamos ante el descubrimiento prácticamente diario de fosas de decenas y decenas, lamentablemente ayer ya incluso de centenas de muertos producto de la impunidad, la corrupción y la ineficacia del gobierno en materia de migración. Te informo que hoy en la mañana hemos acordado en la mesa directiva de la Comisión de Derechos Humanos que antes del 19 de este mes estaremos llamando a comparecer a el comisionado del Instituto Nacional de Migración específicamente para revisar el tema de los migrantes, las acciones emprendidas. Vamos a pedirle que dé un informe sobre los casos específicos de secuestro y desde luego vamos a pedir que haya una limpieza integral de esa área que claramente está viciada y lo que corresponde a las reformas es el 40 de la nueva ley que acabamos de aprobar, el que creemos que debe reformarse. Muy bien, pues nosotros nos mantendremos atentos. Muchísimas gracias nuevamente. Totalmente a sus órdenes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y fueron localizados 8 cadáveres más en fosas clandestinas en Durango, por lo que suman ya 188 los cuerpos encontrados. Así lo informó el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Local, Fernando Ríos, quien espera un nuevo reporte sobre los trabajos de excavación que realizan los soldados. De acuerdo con las autoridades, algunas de las víctimas parecen tener más de 4 años de haber sido asesinadas, sin que hasta el momento se haya revelado el móvil de los homicidios. Elementos del Ejército Mexicano desarmaron a 600 policías preventivos de seguridad en Matamoros, Tamaulipas, para hacer un control de confianza y revisar el armamento con el que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública local. La dependencia agregó que los policías que fueron desarmados se acuartelaron por temor a sufrir ataques por parte de delincuentes, ya que no tienen con qué defenderse, y por esta razón los agentes de la Sedena son quienes vigilan la ciudad fronteriza. El abogado de la familia Sicilia, Julio Hernández Barros, acusó que en el homicidio de Juan Francisco Sicilia y 6 personas más participaron policías de Morelos, que días antes extorsionaron a algunas de las víctimas, según declaraciones de 2 detenidos el 1 de mayo pasado.
El senador petista Ricardo Monreal presentará con carácter de urgente la propuesta de recibir al poeta Javier Sicilia en la comisión permanente, con la finalidad de dialogar sobre temas de seguridad pública y de combate a la delincuencia organizada. Diversos senadores se han unido a la petición de dicho diálogo, esto luego de que el activista social exigiera durante la Marcha por la Paz la renuncia del secretario de Seguridad Pública, entre otras peticiones. De aprobarse el punto de acuerdo, se espera que los legisladores atiendan el llamado ciudadano a través del debate en el Congreso de la Unión. La tercera comisión de la permanente aprobó la comparecencia del secretario de Energía, José Antonio Meade, para que explique la reforma energética anunciada por el presidente Felipe Calderón en Nueva York, en la que pretende hacer a la paraestatal similar a Petrobras. El funcionario, además, deberá explicar los números de la Estrategia Nacional de Energía. Y nos vamos a otros asuntos. Según datos de la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Nacional Forestal, a casi 2 meses de que en Coahuila iniciaron los incendios más grandes registrados en los predios El Bonito del municipio de Acuña, La Sabina y Las Hayas de Musquis y Ocampo, finalmente fueron apagados y están a punto de ser extinguidos al 100%, así lo informaron. Agregaron que la superficie afectada fue de 252.515 hectáreas, tras el fuego provocado por descargas eléctricas desde el 16 de marzo pasado. La organización no gubernamental El Poder del Consumidor dio a conocer los resultados de un sondeo que se llevó a cabo entre los habitantes del Distrito Federal y de 8 estados del país sobre el transporte público de la Ciudad de México. En general, la opinión de 51% de los entrevistados es que el servicio es regular y 61% dijeron que es inseguro. El mejor evaluado fue el metro, como el mejor medio de transporte por su precio y tiempo de traslado, por encima del Metrobús, trolebuses, autobuses de RTP, el tren ligero y el tren suburbano. Los peor evaluados fueron los microbuses con 38.5% y las combis con 11.3%, que además calificaron como las más contaminantes. También se descubrió que los habitantes de la zona metropolitana invierten más de 2 horas en trasladarse. El sondeo del transporte público de la Ciudad de México y el servicio de transporte pues consideran que es regular, como les decía, en 51%, inseguro en el 61%. El presidente Felipe Calderón sigue en los Estados Unidos como parte de una gira de trabajo. Ayer anunció que en septiembre próximo enviará al Congreso una iniciativa de reforma a petróleos mexicanos y por la noche recibió el reconocimiento Champions of the Earth del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde aseguró que la alternativa al cambio climático es la economía verde. Hoy el mandatario se pronunció sobre la legalización de las drogas. Yo he estado abierto a la discusión sobre legalización de las drogas, en la cual no creo. Y le voy a decir por qué razón. Como cualquier política pública tiene ventajas y desventajas. Del lado negativo, ¿qué pondría usted? Pienso que pondría el que una sociedad finalmente se resigna y deja que la droga se coloque. Y lo que yo sí pido es coherencia a los Estados Unidos. ¿Coherencia en qué sentido? No pueden, por un lado, estar liberalizando y cambiando las reglas para permitir un mayor consumo de drogas, como es el caso de la marihuana, ¿no? Y sí se necesita una política de congruencia. O realmente se discute a fondo en Estados Unidos el tema que usted plantea, con valor y con argumentos técnicos serios, etcétera, o bien comprometámonos en serio a hacer cumplir la ley. Pero es muy injusto que yo a campesinos mexicanos los detenga por estar produciendo 1/4 de hectárea de marihuana y aquí se produzca industrialmente. Y terminamos con algo bueno que contar. La zona arqueológica y el Parque Nacional de Tulum quedarán protegidas de la construcción de asentamientos urbanos. Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al invalidar por unanimidad el Programa de Desarrollo Urbano Tulum 2006-2030, elaborado por el gobierno de ese municipio y el cual tenía programado construir hoteles y viviendas en la zona. Con esta importante decisión, de acuerdo con la Corte, pues ya es atribución del gobierno federal administrar el manejo de la reserva ecológica y de las ruinas prehispánicas de Tulum.